no que antes, yo he estado mirando las guías, los trabajos. Antes el profesor Francisco no ha mencionado como 8 guías de otra materia que no se ningún profesor nada más manifestado. Creo que Sí, la competencia es de emprendimiento, me parece que son como sí, 8 guías. En este sí, momento, ahorita no puedo mirarlas, pero si es así, como dice Julián, cada vez si nos ajá. tiraba un juego como complicado, está complicado este trimestre. Sí, hay una que es generar hábitos, que es la que me dice Julián que no les habían dado, pero que ya le mandaron el correo que arranca este lunes que viene. Y está la otra del profesor Freddy, que le mandaron el correo hoy, y esa, pues, con el profesor Freddy, es para verla de 6 a 8 los días jueves, ¿vale? De seis de la tarde a 8 de la noche. ¿Listo? Y ya después, una vez terminen con él, arrancan conmigo la continuación de la otra competencia. ¿Listo? Bueno, entonces, dando inicio a la competencia que tenemos, que es la 29-19-010-13. Vamos a continuar hoy, clase 6 de noviembre. La anterior clase fue el día 23 de octubre, donde vimos la evidencia 01, que está asociada pues a un cuestionario, ¿vale? Yo les envié al siguiente día o al otro día, el 23, el 24 o 25, les envié la grabación con el material de apoyo pues que vimos ese día sobre el tema de las pruebas de los componentes. Y también les coloqué ahí como un mensaje para que recuerden que hay una fecha, que revisen mejor las fechas de cierre de las evidencias, ¿vale? Entonces, también en esta evidencia número 02, también hay unas fechas de cierre. Entonces, la idea es que la estemos revisando para que no se nos vaya a vencer, ¿listo? Entonces, bueno, hoy 6 de noviembre vamos a ver esta evidencia, la actividad de aprendizaje 29-19-010-13, actividad de aprendizaje 1, evidencia 02, que habla sobre la clasificación de los productos de acuerdo con el protocolo a desarrollar. Entonces, en la primera clase, que fue el 16 de octubre, vimos unos protocolos de pruebas, ¿cierto? Entonces, la idea hoy ya es hacerle un zoom a ese protocolo de pruebas. ¿Cómo vamos a ir entonces la clase? El día de hoy, 6 de noviembre, vamos a ver todo lo concerniente a la teoría que incluye, como por ejemplo, cuáles son las 5 fases que ya vimos, volverlas a revisar cada una. En este caso, pues vamos a ver las cuatro fases, porque la quinta quedaría para la última, que es como la lista de chequeo y la comprobación final, ¿cierto? Entonces, en esta segunda evidencia vamos a ver las 4 primeras fases, pero ya más aterrizadas, porque aquí nos habla de hacer una prueba de protocolo genérico y la idea es aterrizarlo a un componente electrónico. En este caso, pues voy a colocar de ejemplo un cargador de celular, pero ustedes pueden escoger cualquier componente a realizar pruebas. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la guía sobre este punto? La página 4. En la página 4, ¿qué dice? Clasifica los productos de acuerdo con el protocolo a desarrollar siguiendo los procedimientos técnicos. Realiza un informe de presentación de un protocolo de pruebas genérico en el cual aplique la clasificación de productos electrónicos de acuerdo a sus capacidades y servicio a prestar o servicio prestado. Tener en cuenta las 3 clases de productos, es decir, clase uno, clase 2, clase 3, que es decir, primero definir qué tipo de producto es el que vamos a revisar y en este caso definir si es clase uno, 2 o 3. Bueno, en el material que les traigo, pues ahí de una vez ya lo definimos. Incluye las instrucciones de las fichas técnicas, además de la normativa reglamentarias, la referencia a las series y las etiquetas. Adicional, realiza una ficha de inspección, una lista de chequeo por cada uno de las 3 clases, ¿sí? Y referenciados en el componente formativo. Entonces, vamos a mirar el material que preparé el día de hoy. Entonces, aquí hace relación sobre el tema del protocolo de pruebas. En este caso nos dicen ahí, haga algo genérico y hágale, cómo haría una prueba de protocolo de pruebas a cada una de las clases. En este caso, pues, yo lo que quise es como aterrizarlo un poquito más para que más bien hagamos como una prueba mucho más aterrizada, ¿cierto? Entonces, esta es la lista de chequeo que también está en Sajuna, que corresponde pues al informe.
si al contenido, que si el informe permite reconocer la habilidad del aprendiz para identificar el protocolo. El informe permite reconocer las habilidades del aprendiz para reconocer la clasificación de los productos. El aprendiz comprende plenamente las características para la clasificación de los productos electrónicos y el aprendiz identifica las tres clases de productos. El aprendiz comprende la estructura para construir un protocolo de pruebas o para seguirlo en la inspección de tarjetas de impresos y finalmente en la forma, pues lo que habla es que el documento pues, debe llevar un tema de las normas y contexto, ¿cierto? Es decir, que venga la portada, venga un desarrollo del trabajo y al final unas conclusiones. Entonces, bueno, inicialmente pues, como les decía, pues lo que vimos en la clase, como recordé desde la clase uno es un protocolo de pruebas. Entonces, un protocolo de pruebas que se puede definir como un conjunto ordenado de procedimientos y de pasos formales que se aplican para evaluar un producto electrónico. En este caso, eh, se hace pues para que se garantice su rendimiento, la seguridad, la confiabilidad y la conformidad de la especificación técnica. En otras palabras, entonces se define que se va a probar pruebas eléctricas, mecánicas, de seguridad, es decir, ahí en el protocolo se define qué se va a realizar. Define también cómo se va a probar, con qué instrumentos de medición se van a realizar, por quién se va a realizar y cómo van a ser los pasos a realizar. Incluye los criterios de aceptación, si es conforme, no conforme, y permite registrar los resultados de manera sistemática para generar una evidencia técnica. Entonces, los cinco pasos son el diseño del protocolo, la ejecución de las pruebas, el monitoreo de contingencias, el documento de los resultados y finalmente qué se concluye de todo ese tipo de pruebas realizadas. ¿Ok? Entonces, en la introducción del documento, del informe, entonces vamos a colocar en este caso qué se va a realizar. Entonces, como les decía, vamos a hacer una prueba o un protocolo de pruebas asociado a un cargador de celular. Entonces, este informe tiene como objetivo establecer un protocolo genérico de pruebas para un cargador de celular, un dispositivo electrónico común que tiene requisitos específicos de funcionamiento y de seguridad. A través de las pruebas descritas en este informe se podrá verificar la calidad y el rendimiento del cargador, asegurando que cumplan la normativa técnica y especificaciones de diseño. Clasificación del producto electrónico según sus capacidades y servicio. El cargador de celular es un producto electrónico. Entonces aquí definimos qué es clase uno. Aquí de una vez contestamos uno de los puntos de la guía que nos dicen que si el aprendiz reconoce plenamente la clasificación de los productos. Entonces de una vez aquí estamos diciendo que el cargador de celular de producto electrónico es clase uno, ¿listo? Ya que tiene una función específica para cargar dispositivos móviles. Recordemos que lo de clase uno es todo lo que es la electrónica comercial, ¿ok? Entonces, electrónica clase uno, productos electrónicos en general. Esto incluye dispositivos electrónicos, uso común, electrodomésticos, productos de consumo masivo, codificación y etiquetado. Generalmente se utilizan códigos de barras o códigos QR. Ahorita pues lo miramos. ¿Qué significa eso? Para el tema de la trazabilidad de un producto. Los productos clase 2 son productos asociados que están, por ejemplo, en la maquinaria industrial y su fallo pues simplemente puede generar pérdidas económicas. ¿Listo? En este nivel de etiquetado se utiliza lo mismo que el de clase uno, o sea, es decir, un código QR o un código de barras. Y finalmente en el grado 3 que es como los productos de alto rendimiento, donde no deberían fallar, productos críticos, como por ejemplo equipos médicos, militares o de aviación, donde un mal funcionamiento podría poner en riesgo vidas o operaciones críticas. ¿Ok? Entonces, bueno, ya una vez señalamos que vamos a hacer un cargador de celular y que este cargador de celular es clase uno. ¿Listo? Entonces, aquí ya definimos los puntos que están, los cinco puntos que vimos en la diapositiva uno que están acá, los bases del protocolo de pruebas, entonces el diseño del protocolo, la ejecución de las pruebas, el monitoreo, la documentación y la interpretación. Entonces, vamos a centrarnos en este punto uno que es el diseño del protocolo. Entonces, aquí en el diseño se definen los objetivos, el alcance, los instrumentos,
las condiciones de la prueba, los criterios y las normas de seguridad. Entonces establece que evaluará un cargador, se determinarán las variables eléctricas y mecánicas a medir y se fijan los rangos de aceptación. Es decir, de acuerdo a la ficha técnica, se deberá revisar cuáles serían los rangos. Es importante precisar que este protocolo de pruebas, ¿sí? No es un protocolo de revisión que hace un radiotécnico electrónico para un equipo electrónico. Es un protocolo de revisión asociado a los temas de calidad. Es decir, cuando está en un proceso de línea de ensamble o línea de producción, entonces hay unos protocolos donde se verifican como una especie de pasa no pasa. ¿Listo? Y entonces, la idea de hacer este proceso de protocolo de pruebas es verificar si el producto finalmente se va a entregar al mercado conforme o no conforme. ¿Listo? ¿Qué pruebas se realizan en este punto uno? En este punto no se realiza ninguna prueba, sencillamente solo se planifican. ¿Listo? Se planifican las pruebas. Entonces, vamos a mirar qué pasa en el punto uno. El diseño del punto uno. Primero, identificación del producto. Entonces, el nombre del producto es un cargador de celular, USB de 5 voltios, 2 amperios. Entonces, ¿de dónde conseguimos esa información? Entonces, de la ficha técnica, ¿cierto? Tipo de productos electrónico de consumo, clase uno, fabricante. Entonces, todo eso nos lo da la ficha técnica del fabricante. Entonces, PowerTech SA, referencia a un código, dice que es un PT5B, 2 amperios. La fecha y local de la prueba, entonces, 6 de noviembre de 2025, pero ustedes le pueden colocar la fecha, pues obviamente que ustedes van a realizar ese tipo de pruebas. ¿En dónde? En laboratorio de electrónica. El responsable, el nombre, pues, de ustedes que lo van a hacer. Entonces, mire que también en el diseño del protocolo habla de un objetivo y del alcance. Entonces, en el objetivo, evaluar el funcionamiento, la seguridad eléctrica y la compatibilidad del cargador de celular conforme a sus especificaciones técnicas garantizando la calidad del producto antes de su distribución o uso. ¿Listo? ¿Cuál es el alcance? El alcance de este protocolo aplica para cargador de celular orientado a validar su desempeño en condiciones normales de uso y bajo carga máxima. Incluye pruebas eléctricas de seguridad, de calidad visual y de compatibilidad funcional. ¿Listo? Eh, ¿Cuáles son los equipos e instrumentos que vamos a utilizar? Entonces vamos a utilizar un multímetro digital, marca tan, el rango de medida tan, la medición de voltaje y corriente, o sea, es decir, lo que vamos a medir, la carga electrónica o resistencia de pruebas, simular en carga real, es decir, vamos a colocarle un celular para ver qué pasa. Vamos a tener, por ejemplo, un termómetro infrarrojo donde vamos a medir la temperatura, un pirómetro, bueno, vamos a tener una fuente regulada en la C, donde le vamos a controlar la entrada de alimentación, bueno, lo que queramos colocarle ahí o lo que tengamos, pues en este caso, durante nuestro laboratorio. El procedimiento general de la prueba, entonces, verificar la integridad física, el cableado y la etiqueta. Entonces, primero es una revisión visual. La conexión y la energización, entonces conectar el cargador, los 120 voltios, medir la salida sin carga. Después vamos a hacer unas pruebas eléctricas donde vamos a medir el voltaje y la corriente de carga. Pruebas de seguridad, verificar el aislamiento, es decir, el aislamiento con respecto, por ejemplo, a la carcasa. Vamos a medir temperaturas, vamos a ver fugas de corriente. Pruebas de compatibilidad, probar con 3 dispositivos diferentes, a ver qué pasa. Registrar datos, anotar resultados y observaciones en la ficha de inspección. Después de desenergizar, desconectar y almacenar en el equipo. Es decir, de acuerdo ya a eso, ya se cierra y finalmente se anota pues todas las pruebas registradas en el formato. Las condiciones ambientales de prueba, entonces vamos a tener temperaturas entre 20 y 25 grados, una humedad relativa entre 40 y 60. Superficie de trabajo, una mesa antiestática, elementos de protección personal requeridos, guantes dieléctricos, manilla antiestática, gafas de seguridad, ¿listo? Bueno, todo eso es lo que tengamos hoy para ese punto. Básicamente, entonces ahí se saca es como todo lo que se va a utilizar y todo lo que concierne a las pruebas. Punto 2, ejecución de pruebas. Entonces, es la fase práctica, entonces se energiza, se mide y se registra cada parámetro del producto según el procedimiento.
Entonces se conectan los instrumentos, los multímetros, la carga electrónica, bueno, y se hacen las pruebas bajo las condiciones controladas. Pruebas eléctricas, pruebas de seguridad y pruebas de calidad. ¿Listo? Entonces aquí es como básicamente donde está como el grueso del informe. Entonces, ¿por qué? Porque ya donde definimos los formatos y donde vamos a hacer la evaluación de cada uno de ellos. Entonces, eh, ficha de inspección, lista de chequeo, verificación de cargador de celular. Datos del producto. Entonces, el producto es un cargador de celular clase uno, referencia tal, la fecha de inspección y el responsable. ¿Listo? Después de ahí, aquí va en el formato. Entonces, vamos a hacer unas pruebas eléctricas. Vamos a medir el voltaje, ¿sí? Criterios 5 voltios, más o menos 0,5. Entonces, aquí de pronto nos falta medir también lo que dijimos inicialmente, el voltaje de entrada, ¿no? Los 120 voltios. Entonces, le podemos colocar otra casillita. Eso lo complemento para la próxima clase que vamos a hacer ya la prueba en el formato. Entonces, aquí registramos los valores y aquí le colocamos si cumple o no cumple, es decir, la flechita o la X. ¿Por qué hay que colocar ahí? Pues ahí es donde nos dicen en el formato inicial que lo ideal que en un formato de estos venga eh, la flechita, la X. También se puede hacer como una especie de casillitas, es decir, dos casillas y se rellena donde va el chulito o donde va la X, o sencillamente se pone el chulo o la X. Y observaciones, ¿sí? En caso de que cumpla o no cumpla, si queremos colocar alguna observación adicional, se puede incluir. Medir la corriente, realizar la prueba de carga completa con el dispositivo, ¿listo? Después pasamos a las pruebas de seguridad. Vamos a medir la resistencia de aislamiento entre las partes metálicas y la salida. Entonces debe dar una medida aproximada o superior a infinitos ohmios, ¿cierto? Aquí nos colocan que 1 megaohmio o más, ¿listo? Entonces, infinitos ohmios. Debe estar completamente aislada. Pruebas de sobrecalentamiento, entonces bajo cargas máximas, 5 minutos, temperaturas menor a 45 grados, mirar a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces aquí ya registramos no valores de ohmios, sino valores de temperatura, ¿listo? Verificar pruebas de fugas de corriente, entonces estas pruebas de fugas de corriente se hacen primero, obviamente, colocando el multímetro en la escala de corriente y la prueba de fugas no debe superar un valor específico. Por ejemplo, si el celular no está funcionando, está en modo invernado, entonces él no debe superar X valor de amperaje. Pero si hay un valor superior, quiere decir de que hay un consumo interno que posiblemente se asocia a un cortocircuito. ¿Ok? Bueno, entonces ya se registran las mediciones. Después pasan a las pruebas de calidad visual y mecánica, entonces se hace una inspección de la tarjeta electrónica donde no haya evidencias de unas soldaduras, mal soldadura, mal procedimiento de soldadura, donde no hayan fisuras, donde no hayan residuos adicionales. Mire que precisamente hoy me pasó esto, porque hoy pedí una matriz, la pedí a Mercado Libre, una matriz de ahorita se las muestro, una matriz de- una matriz de LEDs. Se la envío a Wilman y Wilman se la comparte a Julián, ¿vale? Y, y esa matriz no me prendía. Digo, ¿lo que pasó? ¿Por qué no me prende? Y entonces resulta que la matriz, ahí te la envía Wilman, ¿vale? Para que se la envíes a Julián. Entonces, ¿qué le pasaba? Que había dos gotas de soldadura en diferentes matrices. Entonces colocaban cortocircuito el sistema y hacía que solamente me prendieran las matrices externas. Es decir, tengo 4 matrices, solamente me prendía la primera y la última, pero las dos matrices del centro no me prendían. O sea, yo dije, perdí la plata. Perdí la plata. Aquí, mejor dicho, lo barato sale caro. Dije yo, no, güey, madre. Y entonces me agarré a mirar a ver qué era que pasaba cuando ¡buf! Pillé residuos de soldadura. Entonces había unas gotas de soldadura generando arco y obviamente eso ponía en corto.
Entonces, definitivamente ahí me di cuenta que primero, que no hay una revisión visual de la tarjeta, ¿cierto? Porque ese residuo, obviamente se hubieran dado cuenta de ese residuo si lo hubieran hecho una inspección, pero tampoco no hay una prueba funcional. Es decir, no verificaron la tarjeta, la matriz, antes de despacharla. O sea, la prueba funcional es conéctela y mire que prendan todos, ¿cierto? Entonces tampoco. Es decir, ahí me di cuenta que obviamente esa proceso que tiene esa empresa, porque seguramente en Mercado Libre le trabajan muchas empresas, ese proceso como tal, allá en China, bueno, no sé, simplemente soldan y sale. Es decir, la producción es de tal manera que no hay un protocolo de pruebas como este, que uno a veces lo menciona o indica que eso tan elemental para qué, pero mire que si me salió a mí, ¿cuántos productos no saldrán con defectos? Y mucha gente devuelve eso, mucha gente dice, no, eso no sirvió, o no, yo no vuelvo a pedir más por allá porque eso sale malo, pero es simplemente eso, son pequeñas cositas que hacen de que el producto no salga 100% corregido. Ahí es un nuevo Wilmar, ahí es que Wilmar se había salido. Hola Wilmar, Wilmar, ¿le puedes mandar a Julián el videito que les comparte? Es que estaba hablando precisamente Sí, señor, de las ya se lo pruebas, envié. de las pruebas funcionales, ¿vale? Sí, señor, ya lo envié al grupo. Ya me tengo que retirar porque tengo que coger turno ahorita, entonces tengo ¿Cómo? pendiente yo ¿Cómo, Wilmar? No computa, te escuché. que ya se lo envié a Julián al grupo. Ya Ah, me bueno, tengo vale. que tengo que tomar turno ahorita de trabajo, entonces quedo pendiente de que Ah, bueno, no, dale, tranquilo, tranquilo. Es que estaba hablándoles de las pruebas, esta grabación. dale, tranquilo, es que estaba hablando de las pruebas de protocolos de pruebas, donde recibí una matriz y que tenía unos problemas, porque precisamente no le hicieron la revisión de calidad, ¿vale? Pero era eso. Pero dale, tranquilo. La prueba de compatibilidad funcional, entonces, por ejemplo, aquí nos habla de prueba con distintos dispositivos móviles, carga estable y segura en todos. Por ejemplo, si hubieran hecho esa prueba de compatibilidad, simplemente a esa matriz energizarla y mirar que prendan todos los LEDs, ¿sí? Y ya con eso la hubieran garantizado, venga, esta matriz no pasa y devuélvanla. Ahí hubieran evitado eso. Seguramente, miren que seguramente si hubieran continuado con la prueba, se hubieran dado cuenta que la matriz a los pocos minutos seguramente se hubiera empezado a subir la temperatura de la temperatura normal de trabajo de operación. ¿Por qué? Porque ya estaba en corto. O sea, cuando está en corto, entonces se sube la corriente, o sea, es decir, la prueba de fugas de corriente que está acá, prueba de fugas de corriente, fuga de corriente no hubiera superado la prueba eh, y obviamente no se hubiera despachado un componente de eso. Bueno, listo. Entonces, y finalmente la ejecución del resultado final. Entonces, el resultado final que se hace, el producto conforme, no conforme, las observaciones generales, lo que encontramos y finalmente la firma de quien evaluó. ¿Ok? Sería pues el tema de el punto 2 de la ejecución de las pruebas. Qué sigue ahorita? El tema de el monitoreo de contingencias. Entonces, se observan posibles fallas, anomalías o condiciones inseguras durante la ejecución, se toman medidas correctivas. Entonces, en ese punto de monitoreo de contingencias, eh, todo el protocolo que hicimos de ejecución de pruebas encontramos algo anómalo. Es decir, hubo un momento donde la temperatura de trabajo fue más alta o hubo un momento donde la corriente fue mucho más alta. Entonces ahí se pasa al paso 3 donde se hace como una verificación general a lo que pasó allá anteriormente. Entonces aquí dice, se vigila o se revisa o se verifica si el cargador se está calentando demasiado. Entonces, ¿qué pasó con esa prueba? No superó la prueba anterior. Entonces en la monitoreo de contingencias vamos a ver qué pasó con esa prueba
donde se estaba como elevando la temperatura o donde estaba presentando un bucle de corrientes, ¿cierto? Es donde hacemos como un check o como le ponemos como la lupita a esa prueba que no superó. ¿Listo? Si en la prueba 2 si en la fase 2 todas las pruebas salen satisfactorias, entonces obviamente en la prueba de monitoreo de contingencias se coloca que no hubo monitoreo de contingencia, es decir, no hubo situaciones atípicas, todo superó a conformidad y simplemente se pasa a la etapa 4. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué pasaría en el monitoreo de contingencias si obviamente salió algo anómalo. ¿Qué se colocaría aquí? Monitoreo de contingencia. Entonces, durante las pruebas del cargador pueden presentarse eventos imprevistos. ¿Listo? Obviamente el punto anterior como sobrecalentamiento, fluctuaciones en la tensión eléctrica, cortocircuitos, fallas. Entonces, el protocolo contempla incluir estas pruebas en caso de presentarse contingencias. ¿Sí? Entonces, pasó lo del sobrecalentamiento, o sea, el equipo no debe superar la temperatura máxima en caso de sobrecalentamiento se apaga. Entonces, no, definitivamente al hacerle el doble check ahí, superó. Es decir, fue algo que pasó eventual o la variación de la temperatura de la red sí está superando, está fluctuando demasiado. Nos damos cuenta que definitivamente no es un problema del cargador, sino que es un problema externo. Listo, pues ahí se deja la anotación. Hay un cortocircuito, entonces el equipo debe desconectarse automáticamente en tu circuito. Entonces, ¿cumplió o no cumplió? ¿Hay cortocircuito? Sí, definitivamente hay un cortocircuito. Fallas en el componente. Todos los componentes deben funcionar correctamente. En caso de falla se reemplaza. Entonces aquí cumple, no cumplió y el componente definitivamente no supera la prueba de contingencia. O otros eventos imprevistos. ¿Listo? Entonces, el monitoreo de contingencias es revisar el caso de imprevistos en caso de que se hayan presentado. ¿Ok? ¿Qué nos dice la fase 4? La fase 4 está asociada a la documentación. Entonces, escoger todos los documentos que ya diligenciamos en uno a uno y entonces empezarlos pues a unificar. ¿Listo? Entonces se registran todos los datos obtenidos. Si nuestro documento, por ejemplo, requiere unas gráficas, ¿cierto? Unas gráficas de evaluación, verificación, comportamiento de componentes, es evaluar a ver qué pasa con ese comportamiento, que es un tema que lo vamos a ver en el próximo trimestre, que está asociado un poco con el tema de la probabilidad y estadística del tema de los componentes electrónicos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con ese comportamiento y a través de esas gráficas, si cumplen o no cumplen? Se llenan los valores medidos, la corriente, temperatura, se notan observaciones y por último, pues todas las pruebas anteriores se documentan. Entonces, ¿qué nos dice acá en este punto 4? Entonces, la documentación de los resultados se puede hacer de dos maneras, según el nivel de detalle que quieras y como quieras organizar la información. Entonces, ¿qué nos dice acá? Podemos utilizar, mire que podemos utilizar un un formato independiente por cada prueba. Entonces, hicimos una prueba de eléctrica, una prueba mecánica, una prueba de inicial, una prueba de contingencia. Entonces, al final estamos hablando de 4 o 5 formatos, ¿cierto? Entonces, si ya tiene las hojas de control, lista, chequeo, tablas para cada prueba. Aquí simplemente se consolidan, ¿sí? Se consolidan, es decir, se unifican todos esos o se unen todas esas pruebas. Esas ventajas, pues se aprovechan los formatos que se hayan usado, no hay duplicación. Y la desventaja, pues que obviamente hay mucho papeleo, ¿no? Hay muchos formatos distintos que pueden ser a veces difíciles de comparar. O la otra, sencillamente que nos recomiendan es que se haga un solo formato. Es decir, hicieron todas las pruebas, inclúyalos en uno solo. ¿Listo? Entonces, uno solo que puede quedar de 4 o 5 páginas, pero es un mismo formato. Entonces, se crea un único formato donde se registran todas las evidencias. ¿Listo? Eh, Cada prueba, voltajes, temperaturas, eventos de contingencia, observaciones. La ventaja es que toda la información está en un solo lugar, fácil de revisar, de analizar y obviamente como hay un solo formato, pues vamos a encontrar al final un solo análisis y una sola interpretación de resultados, ¿cierto? Porque cuando tenemos diferentes formatos, pues tenemos por cada formato una interpretación diferente.
donde al final tenemos que unir todas esas interpretaciones y finalmente concluir en qué parte de los formatos no superó o si superó, mientras que en un solo formato a veces es como mucho más fácil que concluir. La desventaja, pues que requieren definir bien todas las columnas, es decir, al final si queremos dejar un solo formato, pues que todas las columnas se alineen, ¿cierto? Hablen entre ellas o sencillamente separarlas un poquito, pues con cada subtítulo de cada uno de ese tipo de formato. Eh, Listo, entonces bueno, ¿qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos esto que acabamos de ver, el punto 4 vamos a hacerlo en un formato con un componente, ¿listo? Con un componente electrónico, ya sea un cargador o ya sea una fuente, ¿listo? Por ahí escogemos pues algo que sea como mucho más práctico. Obviamente ustedes también, lo que quede más práctico, ¿cierto? La idea no es que tampoco de pronto vamos a poner un cargador porque pues de pronto es el único cargador que tenemos y para irlo a dañar lo terminamos, al abrirlo lo terminamos dañando y se nos vuelve complejo. Pero si tenemos algo a mano, una tarjetita por ahí a mano, o tenemos en el protoboard una fuente fija ahí que queda mucho más fácil probarlo, pues mejor. ¿Listo? La idea es que hagamos la prueba de registros, pero pues tampoco no vamos a generar eh, daños adicionales, pues, ¿vale? Sería como algo que nos quede práctico para hacer la verificación. Entonces, eso sería la próxima clase. Referente al tema de las normativas y el etiquetado, donde pues se saca el nombre del producto, se saca la especificación, la fecha. Entonces, qué nos dice sobre las normativas y el etiquetado? Entonces, la codificación es el sistema que usa la empresa para asignar un código único a cada producto o lote fabricado. Entonces el código permite rastrear el origen, la fecha, la versión y las características del producto a largos plazo, a largo ciclo. ¿Listo? Y el cargador, por este caso, cumple con normativas de seguridad etiquetado. Entonces, ¿qué debe incluir? El número de la serie, la fecha de la fabricación, las certificaciones que garantizan la seguridad eléctrica, la eficiencia del cargador y la información sobre la garantía y el uso adecuado del producto. Obviamente, ¿para qué sirve todo esto? Para generar una trazabilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el día de mañana algún componente electrónico llega a tener un fallo de, de ensamble, ¿sí? Por ejemplo, se dan cuenta que en la producción hecha el día de hoy, 6 de noviembre, identificaron que uno de los pistolas que generan el torque de apriete de la carcasa plástica del computador, de los tornillos exteriores que sujetan al computador, no llevó el torque adecuado, entonces ya se puede facilitar o se puede dar una trazabilidad mucho más fácil para ver dónde se encuentran esos componentes o dónde se encuentra ese producto o dónde fue despachado. Entonces, no, este productos fueron despachados para la ciudad, para Colombia y están en la ciudad de Cali. Simplemente se llama a la ciudad, se llama al lugar donde están ubicados y se les dice pues que le hagan la corrección o el ajuste correspondiente, pues que a veces pasa, ¿no? Hacen la verificación, el ajuste correspondiente. O sencillamente se dieron cuenta que alguno de esos productos del componente electrónico no funciona de manera correcta o está generando alguna situación de cortocircuito. Entonces le dicen, mire, ese producto que llegó hoy o que le llegó la semana pasada, que tiene este número de fabricación, por favor, devuélvalo, retórnalo nuevamente a la fábrica de ensamble porque ese producto no se puede vender porque encontramos una situación atípica. Entonces, eso por lo regular los fabricantes le llaman un recall, ¿sí? Es que es como un rellamado, es decir, como que hay recall internos donde se le dice al fabricante o al vendedor, arréglenlo y yo le pago un tiempo por ese arreglo. O sencillamente cita al cliente, que a veces ha pasado que cita al cliente del que tienen estos productos iPhone y díganles que hay que hacerle una actualización o cite a a estos clientes que compraron estos vehículos Toyota, porque hay que hacerle una actualización de software, porque nos dimos cuenta que ese software con el que salió no es el que aplica para ese país.
Para eso sirve todo este tema de las normativas y el etiquetado, para poder ubicar, identificar fácilmente dónde está cada uno de ellos. Obviamente, si está dentro de la planta de ensamble o en la planta de distribución, también se pueden ubicar fácilmente todo este tipo de productos. Entonces, cuando nos hablan del código de barras, es un código muy similar a este, donde tiene varias líneas y cada de esas líneas genera unos números, ¿listo? Entonces aparecen, por ejemplo, el código de la parte, ¿cierto? Donde está pues toda la información. También podemos encontrar dentro de ese código de barras la cantidad de las partes que contiene, por ejemplo, una caja. Entonces, si hablamos de una caja, viene un código de barras mucho más grande, el código de barras del proveedor, el código de barras de la serie, entonces identifica todo. Entonces, el código de barras es uno de los más usados en la electrónica. Puede codificar números de 0 a 9, pero también letras de la A a la Z y algunos símbolos como menos, más, porcentaje, eh, espacio. Permite hasta 43 caracteres por código. Es preferido para etiquetar tarjetas electrónicas, módulos y componentes durante el proceso de fabricación o de producción. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es fácil de imprimir y de escanear. Es compatible con la mayoría de los lectores de códigos de barras y permite el control rápido en la línea de producción. Y el otro, que es el código QR, entonces una identificación avanzada. Entonces, un código bidimensional de 2D que puede almacenar más información que el código de barras. ¿Listo? O sea que este contiene mucho más eh, eh, bytes de almacenamiento debido a todo su diseño, ¿sí? Que parece que fuera como un holograma viéndolo desde más cerca. Entonces contiene datos como números de serie, fabricación, fecha, ubicación, ensamble, página web, fichas técnicas, enlaces, manuales o reportes de mantenimiento. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene un acceso rápido a la información del producto, es decir, cualquier lector de código de barras, de código QR, perdón, puede acceder a esta información. Permite vincular la ficha técnica digital, el historial de las pruebas, es ideal para sistemas modernos de trazabilidad y control remoto. ¿Listo? Bueno, esos son los dos códigos que nos hacía relacionar ahora sobre el tema de la identificación de este tipo de productos electrónicos. Y finalmente, entonces, para la próxima clase, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener entonces la ficha de inspección, ¿cierto? Una ficha de inspección de pruebas. Entonces, vamos a manejarlo a través de un formato unificado, ¿ok? Evaluar un componente electrónico y diligenciar el formato de la ficha de inspección. Queda pendiente el punto 5, que es la interpretación de los resultados, pero este corresponde a la última evidencia, porque nos toca hacer en la última evidencia otro informe, pero en ese otro informe ya nos piden ya todo el contexto general, ¿listo? Entonces, ¿qué es esta? Y la interpretación de los resultados. En esta interpretación de resultados es comparar los datos obtenidos con criterios de aceptación, se analiza si cumplen los rangos establecidos, se pueden hacer gráficas, bueno, ya lo que uno quiera a través de este tipo de comparativos de resultados. ¿Listo? Entonces, muchachos, esa era la información que les preparé el día de hoy asociada a este tema del protocolo de pruebas. Y entonces, pues, darles las gracias por haberse unido el día de hoy. Y entonces, la próxima clase nos vemos. Dios mediante, para que hagamos entonces esta evaluación de componentes electrónicos y para que entre todos diligenciemos un formato de pruebas asociado pues al protocolo de pruebas, ¿vale? En Julián, si tienes alguna duda, alguna pregunta, que tú, No, profe, muchas gracias, todo muy claro. dale, Julián. Entonces, yo creo que Dios mediante mañana les comparto la presentación y nos vemos entonces en la próxima clase que sería entonces el 13 de noviembre, ¿vale? Claro que sí, profe, gracias. Vale, Buenas vale, mucho noches. gusto. Vale, que esté muy bien, una feliz noche. Igual.